cuando dejamos que las circunstancias nos pasen. A través de mis historias del problema que tengo, pueda yo seguir caminando. Hay unos que se toman los problemas más en serio que otros. Esa parte que yo estoy interpretando, que es muy duro lo que me está pasando, si empiezo a aprender a vivir ese ruido mental en forma de silencio, voy a poder yo ser el que gobierna la mente. Miremos un árbol, le cae un rayo y ese árbol, esa parte del árbol que cae, empieza ahí a florecer naturaleza y se dobla el árbol, pero no muere, se empieza a adaptar en base a lo que le sucede. Empieza a florecer de otra forma porque le empiezan a salir otras ramas en otros lados. Se empieza a adaptar la vida en la circunstancia. Esa tormenta también le puede pasar a un ser humano, ¿no? Que está interpretando en que viene lo peor porque viene la tormenta. Empieza a sufrir mucho, cae esa tormenta y esa tormenta la empieza a vivir interpretando y magnificando la situación. Hay una cierta exageración entre lo que me va a pasar y lo que me está pasando. El amigo de Acapulco tiene una interpretación, aunque le está pasando algo más fuerte, más duro que el japonés que perdió su trabajo, la está viviendo en base a su significado que le da. Esa resiliencia es la capacidad de rebotar o recuperarte de situaciones adversas, pero también es importante destacar que no se trata solo de volver al estado original, porque vas a aprender de esa experiencia que fuiste resiliente, porque cada vez que tú enfrentas de una forma valiente, puedes tener miedo, pero lo haces, va a darte una menor carga emocional, porque no es necesario entregar tanta energía. El problema es la interpretación que tengo. Uno hereda genéticamente o en tu entorno un conocimiento y eres más propenso a estar en ese dolor constante, en esa depresión, en ese continuo pensamiento de juicio. Lo que nos está pasando se resume a la cantidad de juicios que vamos otorgándole a la vida, a nosotros mismos, a lo que nos sucede, y esa es la carga que nos va generando una positividad o una negatividad. La parte medular está en no tratar de cambiarte, sino en ser consciente quién eres. No solo mirar lo que sucede en el exterior. Eso es mirar lo que tú interpretas que te sucede. Cuando tú puedes poner tu atención en ti, estás haciéndote cargo de ti. Tú ya puedes empezar a mirar qué te está pasando, pero no desde un punto de juicio, sino desde un punto de suceso. Es diferente. El punto de juicio me van a llegar otros pensamientos que me van a decir cómo estoy y que no puedo salir de este estado y que me siento mal y que tengo ganas de no hacer nada, no quiero ni comer, ¿no? El no hacer, observar, el contemplar, o sea, ser consciente de que soy consciente es el punto en el cual yo voy a poder asomar mi propia observación. La observación real no es de yo miro y empiezo a interpretar mi juicio, mi dolor, o me empiezo yo a anclar y empiezo a dividir pensamientos que me hablan de eso. Eso es lo que todos hacemos. ¿Cuál es la otra parte? La parte contemplativa, que es la parte que te va a sanar la mente y que es cualquier cosa que tengas en tu mente, es observar tus pensamientos desde un punto de vista de tú eres el espectador de tu película. Tú eres el espectador de lo que te está sucediendo en tus pensamientos, en tus voces interiores, en ese diálogo interior. Vamos a centrarnos en ese diálogo interior y vas a ver que ahí es donde inicia la resiliencia. Hay un pensamiento más poderoso dentro de esos pensamientos. Es un pensamiento que te está diciendo: tengo la voluntad de observar esos pensamientos, y de que aunque llegan otros pensamientos que me dicen que eso eres, o que qué dolor, o que mira cómo se estaba besando tu novia con otro, esos pensamientos que te vienen a la cabeza, esos solo son historias que tú puedes observar y que tú puedes ser consciente de ellas. En ese momento que eres consciente de ellas, le das conciencia a la inconsciencia, porque ahí tú miras lo que te pasa y ya no eres el pensamiento, ya no eres esa depresión, ya no eres ese suceso que te está sucediendo, ya no eres lo que tú crees, sino ahora tú estás observando lo que crees que eres. Regresas a tu origen es la conciencia. Tú cuando estás en la conciencia que tú estás observando, cuando miras el mar, cuando estás mirando las estrellas, cuando estás totalmente en alerta, en ese momento es como si nos inyectáramos la vacuna de la vida. Es como si nos inyectáramos la vacuna de
el ser. Ahí les propongo y los invito a que puedan conocerse en esa parte y a que empiecen a reflexionar ya no desde el pensamiento de lo que creo, sino es una reflexión de estoy con vida y de él que experimenta. No tienes que cambiar nada, no tienes que modificar tu mente, no tienes que recurrir a nada más que a ti para poder sanar lo que sientas. Inclusive hasta cuando te la estés pasando bien, si tú pones ese sistema de alerta, o sea, darme cuenta de lo que sucede y el darme cuenta de lo que siento sin tener yo que meterle palabrería, eso no quiere decir que no te sigas diciendo palabrerías, sino suceden tus palabrerías en la cabeza y nada más. Tienes que ser consciente de esas palabrerías, porque si eres consciente de ello, puedes regresar a cualquier sentido de tu sistema sensorial, sin tener que estarte peleando, sin tener que estar ahí rejoloteándote contigo y poniéndote en un estado de conflicto. Primero, tengo que respetar que mi mente yo la enseñé a que esté en caos en su mente, ya que yo estoy ahí como Doctor Strange otra vez y pienso en que me va a pasar esto, aquello y un millón de cosas, porque parecemos prisioneros de nuestra propia cárcel, y nosotros así hasta tenemos la llave en nuestra mano, nos abrimos de la puerta y nos metemos en la cárcel de los pensamientos y de estar en el sufrimiento pensando en lo que nos va a pasar. Y es tan fácil para salirme de ahí. Bueno, pues nada más salte. Es como si ahorita me dijeran, pues párate, ¿no? Pues me paro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Te dicen, no, pues párate. No, es que no puedo pararme. Así estamos. Nada más observo y ahí es cuando el ruido se convierte en silencio. El ruido mental es silencio en forma de ruido mental. Cuando yo puedo observar ese ruido mental, es silencio en forma de ruido mental, porque estoy observando el silencio y ese silencio tiene un filtro de ruido que solo es un filtro. Puede estar existiendo sin tener que yo estar en conflicto con eso, porque lo estoy observando. Así como nosotros estamos en el exterior interpretando, también adentro. En el interior nuestros pensamientos los estamos viendo y los estamos interpretando y le ponemos una historia. Y empieza esa red neuronal a crecer. Cada vez que escoges pensar en negativo contigo, pues haces otra red en la cual anclas a otros pensamientos que tienen una relación unos con otros. Entonces vas a estar pensando eso una y otra vez y va a ser continuo. Ver cómo realmente nuestras habilidades se han ido transformando gracias a la resiliencia. Siempre estamos poniéndole conceptos negativos a cosas que son muy positivas. Alguien que está en un maratón está siendo muy resiliente porque está entrenando y hay una diferencia que yo quiero poner entre resistir y resiliencia, porque es diferente. Y hay un momento en el cual un maratonista es mejor que el otro, que es cuando empieza a adaptarse en esa situación. Todo esto empieza a entrar desde la mentalidad en ese maratonista. Empieza a tener una fortaleza mental, empieza a tener una fortaleza de sigo adelante a pesar de que me están doliendo mis piernas. La diferencia entre el otro maratonista que para porque ya no aguanta es que la resistencia de repente se cae el maratonista. Hay una capacidad que se nos va desarrollando en confiar en la vida, que es una parte medular del fluir. Cuando nos suceden cosas negativas, la que sea, empezamos a pensar en ello, a recordar las emociones. Tengo miedo que me suceda algo malo, entonces empiezo a desconfiar. Y tuve una evaluación de lo que me pasó y entonces esa historia la empiezo a interpretar que me va a pasar. Pero al que lo asaltaron, pues ya tiene miedo que lo asalten. Y cada vez que empieza a pensar más veces que lo van a asaltar, entonces empieza a ser ansiosa esa situación. La desconfianza entra cuando yo ya ese cuento me lo estoy contando muchas veces. Cuando empezamos a tener confianza es cuando nos damos cuenta que ahora se nos está dando la oportunidad de vivir, que todas las cosas que te han pasado te han llevado aquí. Todos los problemas que has tenido, todos los problemas que hemos tenido, todo lo que nos va a pasar es una circunstancia inevitable. Entonces ahí yo puedo soltar porque ya no requiero modificar, sino yo lo que requiero es adaptabilidad. Cuando yo me adapto al momento, dejo y confío. O sea, suelto lo que yo siempre he estado agarrando.
me estoy agarrando de las cobijas porque ahí viene el problema, me estoy agarrando del cinturón de seguridad porque ahí viene el golpe, me estoy imaginando una vida catastrófica. Y yo no digo que no nos pasen cosas, pero una cosa es ir a un parque de diversiones y otra cosa es que te metas en una vida de víctimas, fracasos y de situaciones que estoy insatisfecho conmigo y que me lo tomo tan en serio. En ese momento empiezo yo a sufrir la vida. Y ya pasa el problema y viene otro, ¿no? El problema que tienes ahorita no es el problema de tu vida. El problema es cómo estás tomando ese problema, la interpretación. Porque ese problema se termina, pero viene otro problema que lo vas a vivir igual a ese. O sea, entonces el problema no es el problema que tienes. El problema es el sistema que tienes para estar capturando los problemas. Ahí es donde podemos empezar a tener una perspectiva transformadora hacia ti mismo, porque empiezas ahora a ver tus habilidades de una manera resiliente, porque cuando te enfrentas con tu habilidad a algo que no has superado, pero lo enfrentas, ¿qué crees? Que desarrollaste esa habilidad porque ahora aprendiste de una manera diferente a enfrentar algo. Todo lo que hemos aprendido ha sido en base a la resiliencia, a cuando aprendimos a caminar, a caernos y a volver a levantarnos, a que el momento en que anduvimos en bicicleta empezamos a pedalear y nos caímos, y muchos se pudieron haber quedado ahí y ya no querer subirse a la bicicleta, pero posiblemente la gran mayoría sí se subió a esa bicicleta y anda en bicicleta. Es de la misma forma en lo que nos sucede. Eso es adaptarse, eso es ser resiliente, eso es confiar en la vida, eso es confiar en ti. Confiar en ti no es que tú seas ese concepto que tienes de ti engrandecido. Confiar en ti es que en este instante tú no tengas que juzgarte ni evaluarte, sino simplemente tengas la voluntad de ser, de hacer y de existir, sin tener que estar en conflicto con lo que eres.